Nuestros estudios, y aquí me trae Ricardo Lorenzetti, El liderazgo del caos, cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado. Este es el nuevo libro de uno de los miembros de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día, sí, muy bien, muy bien. Gracias por venir hasta nuestros estudios. Es Gracias. un gusto venir acá y compartir unos momentos con ustedes y sobre todo con todos la enorme audiencia que tienen. Un poquito, es un programa chiquito, cuadradito, casi insignificante, ¿no? Pero la verdad nos va muy bien. Ricardo, ¿de qué va el libro? ¿Por qué habla usted del liderazgo del caos? Bueno, en primer lugar creo que es muy importante que nosotros pensemos en cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y muchas de las personas que hoy transitan por la calle, que no entienden lo que está pasando, porque está cambiando el mundo. Se dice que hay muchas revoluciones al mismo tiempo, ¿no? Está cambiando el sistema económico, el sistema ambiental, la tecnología, y frente a todo ese cambio que es tan acelerado, tenemos una dirigencia política global, ¿no? Cuando digo dirigencia política, digo todos, ¿no? Incluyendo el Poder Judicial, el sistema ejecutivo, la dirigencia intermedia, que no lo está viendo. Entonces hay una enorme desconexión en todo Occidente entre las instituciones y la sociedad. Y esa enorme desconexión significa que la dirigencia y las instituciones en particular tienen un discurso que no coincide con la realidad. Se hablan de muchos temas, pero no de los temas concretos que están afectando la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué sucede? La gente se aleja, se desconecta y además se desilusiona. Y esto es peligrosísimo para varios aspectos. En primer lugar, por la democracia. Porque, por ejemplo, hay muchas encuestas ahora que dicen que, por ejemplo, en Francia hubo una encuesta donde la gente se manifiesta diciendo yo quiero resultados y no me importa si me los da la democracia o me los da el autoritarismo. En especial en los jóvenes, eso se da mucho en los jóvenes. Bueno, nuestra responsabilidad es hablarle, explicarle, porque hay una verdadera polarización sistémica, es decir, la gente ya no le importa mucho de qué color es, si es de izquierda o de derecha el dirigente o la dirigente, sino más bien están en contra de. Y si viene de la política o no, tampoco le interesa, es el caso del actual presidente, ¿no? Hay un rechazo muy fuerte a la dirigencia. Casi todos los gobiernos en Occidente están ganando elecciones o acceden al gobierno con un 20%, un 30% de un 60% que vota. Entonces este es un problema muy serio en términos institucionales. Pero mucho más serio es cuando uno ve los problemas cotidianos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos la tecnología, hay un enorme cambio y muy acelerado. Cuando yo hace unos años escribí un libro en homenaje a mi abuela, y el homenaje era que ella tuvo una infancia en la cual tuvo que asistir al nacimiento de la heladera, el televisor, el automóvil, el viaje a la luna, los aviones, todo, y se adaptó. Ahora, pensemos ahora, porque yo después me di cuenta que a mí me pasó lo mismo. En mi infancia no había celulares, no estaba YouTube, no estaba Internet, no había nada de lo que hoy usamos. Y cualquier persona que hoy tiene 30 o 40 años tuvo una infancia con un contexto tecnológico que no existía y se tuvo que adaptar, y esto nos cambia la vida. Pensemos en los chicos que están ahora naciendo o desarrollándose. Dentro de unos años van a tener toda su vida en la red. Y a lo mejor si van a pedir trabajo, le van a decir, no se lo doy porque el código genético que ya está en la red y forma parte del Big Data, me indica que usted va a tener una enfermedad dentro de unos años. O bien hizo una declaración y está en YouTube y se emborrachó cuando era adolescente y eso me... Y usted mismo posteó la foto. Claro, posteó una foto, hizo una declaración. Ni hablemos si hay un gobierno autoritario. Le va a decir, usted en tal época hizo una declaración en contra del gobierno o inconveniente. Entonces, es un riesgo de control social enorme y tenemos que proteger a nuestros niños. Al mismo tiempo, la tecnología nos está dando grandes beneficios, porque, por ejemplo, si uno piensa que hoy la vida humana se puede extender, es extraordinario.
porque los beneficios de la tecnología actual no es solo la inteligencia artificial, sino es un ecosistema tecnológico. Entonces hoy se habla que es posible que la vida humana se extienda, supongamos, hasta los 100 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ya en el año 2020 en Japón se produjeron más pañales para adultos que para niños, porque hay un envejecimiento muy grande de la población. En Corea hay un sistema, un peluche, que es un robot de inteligencia artificial que se le entrega a todas las personas que viven solas y son adultas, y ese robot les enseña a hablar, a aprender idiomas, le controla la salud, le dice cuándo tiene que tomar los medicamentos, porque viven solas. Entonces, nosotros tenemos ahora una gran cantidad de personas adultas que viven en soledad. ¿Qué hacemos con todos ellos? Pensemos que nuestro sistema jubilatorio está pensado para una persona que a los 60, 65 años se retira. Y si va a vivir 100, va a tener 40 años, 50 años. ¿Quién va a pagar esos ingresos? Cuando hay menos nacimientos, claro. Y además, es una época de la vida donde uno más usa el sistema de salud. ¿Y quién lo va a pagar? Esas personas. Entonces tenemos que pensar en los niños y en los adultos mayores. Los adultos mayores van a ser gran parte de la población. ¿Quién está pensando en eso? Bueno, en el mundo hoy hay un vacío. Entonces hay que pensar en los temas muy concretos de la vida cotidiana. El libro se refiere a eso, es decir, porque hay muchos que han escrito sobre el caos, Sí. Creadores del caos. Empoli, los ingenieros del caos, por ejemplo. Sí, yo prefiero trabajar en una versión más optimista, cómo se administra el caos, cómo se gobierna en el siglo XXI, porque el caos no es solamente aquel que crea el caos es que existe hoy una gran cantidad de problemas y variables muy complejas que se asemejan al caos. Entonces, ¿cómo se gobierna cuando hay una multiplicidad de cambios al mismo tiempo? Esto es tremendo. Esos cambios en general son buenos. Por ejemplo, la tecnología en materia de seguridad. Nosotros tenemos muchos problemas de seguridad. La verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero hoy la tecnología nos permite, por ejemplo, poner un dron y vigilar qué pasa en la circulación de la droga, a dónde van los chicos a comprar la droga. Nos permite poner identificación facial, nos permite poner identificación a través de la vista ideológica, nos permite poner una gran cantidad de controles en la circulación de dinero, es decir, prevenir el lavado de dinero, prevenir el narcotráfico, controlar las migraciones ilegales y no esperar que todo esto suceda y reaccionar. Entonces, es muy importante entender cómo manejamos hoy la tecnología, que es el gran desafío actual. Doctor, ¿qué balance hace usted del año en la Corte? Nosotros, obviamente, tenemos una corte mínima este año, de 3. Yo tuve una experiencia de 3 que duró 6 meses cuando asumió el presidente Macri, y ahora llevamos casi un año. Así, el primer balance es que demasiado. Hay que integrar la corte porque no es normal. Yo tengo mucha relación con cortes de otros lugares del mundo y cuando uno le dice que somos 3, nos miran raro. Pero hemos hecho un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo en una gran cantidad de casos y lo hemos logrado, sobre todo en casos donde es posible ponerse de acuerdo. Hay otros en los cuales tenemos diferencias y hay que sortear con jueces. Pero tenemos una gran responsabilidad institucional y nosotros tenemos que mirar más bien las soluciones que nuestros propios problemas. Este es otro de los grandes temas, ¿no?, del siglo XXI, que yo trato en el libro. Las instituciones se han vuelto hacia sí mismas. Nosotros, por ejemplo, cuando se habla del Poder Judicial, se habla del poder, es decir, ¿a quién responden estos jueces? ¿Cómo se nombran estos jueces? ¿Qué pasa con el Ejecutivo?
es decir, del lado de la oferta institucional. Nosotros tenemos que enfocarnos más en el servicio, es decir, del lado de la demanda, es decir, qué es lo que requiere la población. Bueno, ahí creo que ustedes están en el debe. La sociedad no tiene buena imagen de la justicia, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que hay que hacer grandes transformaciones. Y la primera transformación es que el Poder Judicial sea autónomo e independiente, claro, que no lo es, porque ninguna de las decisiones importantes las podemos tomar nosotros en materia de cambios. Por ejemplo, la autonomía presupuestaria, la incorporación de tecnología. Hoy nosotros deberíamos tener, todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? con sus pros, sus contras. Pero si nosotros tuviéramos incorporado tecnología, los procesos serían muchísimo más rápidos. Pensemos que cuando yo entré en la Corte hace 20 años, yo inicié el proceso de incorporación de tecnología que se llama Lex 100. Yo hice esa licitación siendo presidente de la Corte. Hace 20 años que no se actualiza. Imagínense todos los cambios que hubo en la tecnología. Nosotros podríamos brindar un servicio muchísimo más rápido si tuviéramos tecnología actualizada y si tuviéramos un consejo de la magistratura que pudiera funcionar adecuadamente y no tan politizado como está, porque en realidad lo que hay que hacer es dejar de lado todas esas discusiones de poder o partidarias y enfocarse en la gente. Es decir, nosotros necesitamos tecnología para que llegue muy rápido la solución. El gran tema que demanda la sociedad hoy es ocúpense de los temas de corrupción, ¿no? Y hay muchas causas en estos momentos en la justicia que tienen que ver con la corrupción, y el caso Cuadernos es el más significativo de todos, ¿no? Que puede llegar a ser también un juicio histórico con un fallo histórico, tal cual como fue el de las juntas, ¿no? Me gustaría ver o que nos cuente o que nos diga cuál es su opinión sobre cómo se está llevando a cabo ese juicio. Yo creo que los juicios tienen que tener mucha celeridad, ¿no? O sea, a ver, hay una historia en esto, ¿no? Cuando yo hace más o menos 15 años estábamos con Carmen Argibay hablando del tema de corrupción. En ese momento no había casos, y cuando uno compara en la historia argentina, casi no hubo casos de corrupción en el Poder Judicial como hoy hay. En ese momento decidimos crear un cuerpo de peritos anticorrupción, que nos costó bastante presión y críticas en ese momento. Pensemos, hace 15 años era bastante complicado. Después creamos la oficina de escuchas, se fue incorporando tecnología. Después hicimos toda una serie de convenios con una cantidad de instituciones. Es decir, para que haya investigación tiene que haber un contexto. Todo ese trabajo de hace 15 años empezó a dar resultados. Y para ver el aspecto positivo, cuando uno ve los últimos 15 años, en Argentina hubieron más casos y sentencias de corrupción que en toda la historia argentina. Este es un proceso que hay que prestarle atención, porque se ha trabajado muchísimo desde la Corte y se ha trabajado muchísimo también desde los fiscales. Entonces, cuando uno ve la gran cantidad de casos y además que esto influyó en todos los poderes, porque también hay jueces y juezas enjuiciados, detenidos, expulsados, hay en toda la clase política nacional, en la clase política provincial, hay en los clubes, en todos lados hubo casos de corrupción como nunca hubo en la historia. Esta es la consecuencia de un proceso anterior donde se fueron tomando decisiones para que esto sea posible. Entonces acá lo que ocurre es que para que los procesos funcionen bien se necesitan decisiones. Entonces, si nosotros no tenemos jueces y juezas, es difícil que funcione. Pero en el caso Cuadernos, por ejemplo, ese tribunal, ¿no tendría que hacerlo presencial y no por Zoom como se está haciendo? Nosotros lo hemos dicho con toda claridad. La Corte no tiene hoy la posibilidad de decidirlo, porque eso lo decide el tribunal, y la Cámara de Casación se lo ha dicho, pero naturalmente tendrían que ser un proceso presencial
porque hay salas para hacerlo, tendría que ser también mucho más rápido. El ejemplo fue el juicio a las juntas. Y así bueno, se hace. Muchos casos Claro. de corrupción también, ¿no? Fueron presenciales. Claro. Y se hicieron muy bien. Hubo muchos casos, no solo el juicio a las juntas. Fue un caso que se trató en una época totalmente distinta, porque ayer veíamos, ni siquiera había tecnología, se escribía en máquina. Era Ahora, primitiva. Creo que la frase de alguien fue, había una tecnología primitiva. primitiva. Pero la ejemplaridad de estos casos tiene que quedar clara, es decir, no puede tratarse de manera diferente, tiene que haber una idea clara de que hay igualdad ante la ley, de que Claro. todos los ciudadanos y ciudadanas son juzgados de la misma manera. Entonces acá, en este proceso, es un megaproceso, porque es un proceso muy amplio, con muchas personas involucradas, pero es importante que los jueces hagan un esfuerzo y también que tengan la dotación necesaria, porque la realidad es esa, tiene que haber una infraestructura. Totalmente. ¿Sí, Gaby? ¿Qué tal, doctor? Una pregunta que tiene que ver con el funcionamiento de tribunales son las vacantes judiciales, cerca de un 40% entre jueces, fiscales. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Porque las subrogancias hacen que los jueces no tengan el pleno manejo o la plena diaria de un tribunal, sino que tengan que compartir su tiempo con otros que tengan a su cargo. Bueno, nuestra opinión es muy clara, es decir, el Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional, porque un 40% de vacantes es muy grande, y cuando uno lo ve esto en la práctica, en casi todas las regiones del país faltan jueces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema de selección que es el Consejo de la Magistratura, que realmente funciona en algunos casos que no tienen mucha trascendencia, pero en los casos complicados se traba totalmente. Por ejemplo, Casación tiene vacantes de hace muchísimos años, la Cámara Federal de la Capital tiene vacantes de hace muchísimos años, los concursos duran 6 años. Ahí hay un problema muy serio y hay que reformar muy rápidamente el sistema de selección de jueces y juezas en el Consejo de la Magistratura. Después va al Poder Ejecutivo y lamentablemente los poderes ejecutivos, los últimos 3, han retirado los pliegos que ya estaban en el Senado para analizarlos y pasan 2 o 3 años analizándolos hasta que los mandan y luego viene el otro gobierno y los retira. Es decir, tenemos un atraso extraordinario. Entonces, todo esto requiere hablarlo con claridad, porque en definitiva el perjuicio lo sufre la población. Cuando no hay jueces es difícil que un poder judicial funcione. Y esto tenemos provincias prácticamente vacías. Y acá en Buenos Aires, donde todo el mundo mira, pero el país es federal, acá también hay muchísimas vacantes. Y cuando hay cámaras que tienen un integrante, 2 integrantes. Entonces, nosotros hemos reclamado al gobierno actual y creo que lo van a hacer ahora, porque también son 3 partes, ¿no? También está el Congreso. Yo creo que ahora es posible que lo empiecen a lograr, porque en el Congreso hay tal vez mayorías, acá hay mayorías simples, se puede lograr. Entonces hemos hablado para que esto empiece a cubrirse, pero la verdad la situación es dramática en todas las regiones. Está muy bien. Doctor, gracias por venir, le agradecemos muchísimo haber venido. Bueno, muchas gracias, muy amable. Felices fiestas.